Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y en este webinar lo que vamos a hacer es principalmente hablar sobre formas prácticas de defender estrategias. Entonces, yo voy a arrancar, si les parece, por una estrategia que va a ser un Iron Condor, una estrategia que es relativamente sencilla. En su momento tuvo mucho marketing, ahora hay otras estrategias que están de moda. Se van poniendo de moda las estrategias, como todo. Y bueno, ahora por ahí no sé si está tanto el Iron Condor, creo que no está tan de moda. Pero vamos a trabajar sobre el Iron Condor porque tiene algunas particularidades. Y además, como es una estrategia que tiene dos spreads enfrentados, después defender un spread va a ser lo mismo o más sencillo y bueno, de ahí nos vamos a poder mover. Entonces yo primero voy a explicar las diferentes alternativas que hay y después vamos a pasar a preguntas, respuestas y a las preguntas que fueron haciendo y bueno, y las que tengan, ¿no? Por ejemplo, a defender calendars y demás. En principio, acá tenemos que... voy a mostrar una muy breve presentación que tiene solamente 2 o 3 slides. Porque esto es clave. O sea, cuando nosotros vamos a defender, cualquier estrategia en opciones que hagamos, no hay generalmente estrategias buenas o malas. O sea, no hay, todas tienen sus pros y sus contras. El tema es que cuando operamos opciones, hay muchas alternativas, digamos. En todo momento hay un universo de alternativas que es muy grande. Entonces, es difícil muchas veces determinar cuál es la adecuada. Bueno, determinar la óptima incluso es muy difícil porque hay, como digo, hay muchísimas alternativas y no tenemos tanto tiempo. Y además muchas veces no sabemos realmente ni siquiera cómo hacerlo y siempre se nos escapa. Esto es como un partido de ajedrez, si se quiere, ¿no? A más de uno nos pasa, o los que jugamos, o bueno, otro deporte u otro... que nos perdemos una jugada que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Generalmente nos damos cuenta tarde. Bueno, la idea es que justamente con estas cuestiones evitar eso, o sea, podernos dar mejorando cada día, ¿no? En este tipo de gestión de estrategias. La clave en el trading de opciones es gestionar las posiciones, no hay otra. Armar una estrategia la arma cualquiera, bueno, armarla bien es algo deseable, por supuesto, y en la gestión es donde está la clave. Entonces, nosotros tenemos la gestión cuando la estrategia va bien o, digamos, no se mueve en contra y después las defensas, ¿no? Pero acá vamos a hablar de defensas en todo momento, o sea, de la gestión, ya sea que nos la posición esté poniéndose complicada o no tanto. Obviamente, o generalmente si la posición no está complicada, es más sencillo defender o gestionar la posición. Pero es importante hacerlo y no quedarse dormido. Porque muchas veces una buena gestión, generalmente una buena gestión de la estrategia, evita que después la tengamos que defender. Un ejemplo muy simple de una buena gestión es una estrategia en donde tenemos dos spreads, como puede ser un Iron Condor, y uno de los spreads está en ganancia máxima casi. Entonces, no cerrar ese spread es una decisión ineficiente. ¿Por qué? Porque si el mercado se nos mueve en contra, por ahí después terminamos perdiendo por ese spread que no cerramos. Cuando una operación está en ganancia máxima, no hay nada más para ganar, entonces no tiene sentido mantenerla. De la forma opuesta, si tenemos un spread en donde está perdiendo lo máximo, ¿no? Está en pérdida máxima, no tiene sentido cerrarlo porque peor que lo que está no nos puede ir. Con lo cual, capaz que en una de esas tenemos suerte y se da vuelta al mercado. Esas son por ahí muy obvias, pero bueno, hay un montón. Cuando nosotros hablamos de defensa de estrategias, para ayudarnos un poco mentalmente, vamos a separar en dos, los que son ofensivas y las que son defensivas. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? Bueno, en una lo que buscamos es, en las ofensivas generalmente vamos a buscar ganar más, o sea, defender la posición, pero que si la defendemos bien vamos a ganar más de lo que ganaríamos hoy sin tocar la posición, ¿no? Entonces, generalmente vamos a estar generando una menor probabilidad de éxito, pero si ganamos, ganamos más. Y por el contrario, las defensivas, vamos a ser más conservadores, vamos a buscar mejorar la probabilidad y si ganamos, ganamos menos. Entonces vamos a dejar ganancias sobre la mesa. ¿Y de qué depende decidir una u otra? Bueno, de un montón de factores. Y la verdad es que también de cómo se sienta el trader, porque por más que estemos operando opciones y que tenemos que conocer un montón de cosas de las griegas y demás, no dejamos de ser traders.
Y el trader es un especulador. O sea, al final del día, el trader de opciones es un trader primero y después de opciones, ¿no? Entonces, la visión de mercado y lo que estamos sintiendo y cómo nos sentimos cómodos es clave. Ahí viene toda otra cuestión, ¿no? Uno dice, bueno, pero cómo, bueno, ahí está un tema de cómo es uno operando. Si uno opera bien, está bien hacerse caso a uno mismo, y si uno opera mal, no, primero hay que mejorar eso, ¿no? Esto es como Brad Pitt cuando dice, bueno, no, para levantar una mina tenés que ser vos mismo. Bueno, sí, sé vos mismo si te va bien, si te va como el orto, no sea vos mismo, mirá lo que le va bien y copiarlo. Entonces, en ese sentido, creo que acá es lo mismo. Entonces, vos, digamos, porque es fácil decir, sí, tenés que ser vos mismo, sí, claro, que sí, pero a vos te va bien porque te va bien, pero bueno, en las opciones nos pasa lo mismo. Entonces, lo que sí podemos tener es algunas reglas, es decir, si nosotros tenemos una posición, por ejemplo, que es chica, que en cuanto a nuestra cartera, que no estamos arriesgando el 2% ni el 1%, ya que estamos holgados, podemos ser más agresivos. Ahora, si ya tomamos la posición y estamos en la regla que nosotros decimos, bueno, mira, no perder más del 2% del portafolio, y ya estás en ese 2%, no tiene sentido romper. Esa regla no se puede romper, ni siquiera por defender una posición. Entonces, todas las defensas que hagamos tienen que ir antes de esa regla del 2%. Yo uso la regla del 2%. Hay gente que puede usar la de 3, la del 1, la del 5. Eso también depende del portafolio. Si uno tiene un portafolio de, por ejemplo, $5.000, no puedes usar la del 2% generalmente, porque lo que te va a pasar es que no tenés mucho, o sea, vas a tener que usar la del 5. Y eso lo vas a ver porque decís, bueno, si yo hago un spread, ¿no? Haces un spread en opciones, la pérdida probable es mayor al 2%, entonces ya te deja fuera. Eh, bueno, podés operar opciones más baratas, eso lo podés hacer, podés buscarle la vuelta, pero la regla del 2% tiene un sentido de decir, ninguna operación, ningún error que cometas ningún día puede llevarte a perder más del 2% de la cartera, y eso es clave, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos malos días, todos tenemos malas semanas, entonces no podemos permitir que una mala semana no funda una cuenta. Ese es el punto. Y obviamente cuando uno está en ese momento no se da cuenta. Esto es como el que maneja borracho, ve que lo mira de afuera y dice, qué loco, maneja con 3 gramos de alcohol. Sí, el problema es que es fácil decirlo a las 3 de la tarde cuando está con el mate. El tema es tomar esa decisión cuando que ya te chupaste los 3 gramos de alcohol en sangre y decir, no, voy a dejar el auto porque sería una irresponsabilidad. Ahí es lo difícil. Entonces, por eso la gente, creo yo, que en parte por eso la gente maneja borracha, porque es ese momento donde es difícil tomar la consideración. Lo mismo te pasa cuando estás haciendo trading. Es fácil decirlo antes de tomar la operación, es decir, no voy a arriesgar más del 2%. El tema es cuando estás en la vorágine y tenés estrategias y una visión de mercado y bueno, y decir, bueno, pero esta vez si sale bien, mira lo que voy a ganar. Ahí es cuando se rompe la regla. Entonces, vamos ahí leía a Ariel, ahí tengo el chat abierto. Entonces, estas son las claves, son las dos opciones que tenemos, y bueno, vamos a ver cómo gestionar cada una. Yo lo que diría siempre es la regla del 2%, o la del 3, o la que tengan. Más del 5 no tiene sentido, menos del 2 puede ser, por supuesto. Y vamos a pensar el Iron Condor. Yo voy a poner acá que podemos pensar nuevas, ¿eh? Se nos pueden ocurrir más en el transcurso de esta charla, se nos pueden ocurrir nuevas, o ustedes pueden plantear lo que se les ocurra. Entonces, vamos a usar este listado de 10 estrategias, de 10 defensas de cómo se podrían gestionar. Yo puse las que serían defensivas arriba y las más agresivas abajo, ¿no? Entonces, rolear en tiempo, yo voy a abrir esta que está acá, ¿no? Y vamos a usar esta plataforma. Esta plataforma, para quien no sabe, es OptionStrat, es gratis. Yo tengo la versión paga, pero, qué sé yo, cada uno ve si le sirve. Creo que la paga, la diferencia principal es lo de las griegas y después el tema acá de el flow y, bueno, que te muestra el flow de las opciones en tiempo real, pero creo que las griegas y alguna cosa más. Pero la gratis la pueden usar y es muy práctica para usar y para llevar sus estrategias acá, porque cuando guardan una estrategia, por ejemplo, pueden acá escribir lo que van haciendo día por día. Entonces les queda como
el trading, el diario de trading, si quieren. Pero bueno, acá vamos a armar un Iron Condor, lo que decía recién, en el SPI, este sería un ejemplo. Y tenemos diferentes, como decíamos recién, ¿no? Vamos a decir que el precio ataca a nuestros puts cuando el precio baja, ¿no? Se nos mueve en contra, ¿y qué nos va a pasar? Vamos a, acá estamos al 20 de septiembre, 55 días. La probabilidad es baja porque estamos viendo, vamos a hacer algo así, para que tenga un poco más de... Bueno, acá estaríamos con un precio que se acerca a nuestros puts, ¿no? Entonces, acá hay varias consultas, o sea, varios puntos que tenemos que atacar. Primero es, ¿cuándo defendemos? ¿No? ¿En qué momento empezamos a defender? Y después, ¿qué vamos a hacer para defender? Hay una pregunta que es clave, que nos tenemos que hacer en todo momento, que es, si hoy tuviésemos que abrir esta posición, si la mantendríamos. O sea, si nuestra visión de mercado sigue siendo la misma o cambió. Una vez que nuestra visión sigue siendo la misma y que es lateral, por ejemplo, nosotros vemos que el mercado es lateral, por eso tenemos esta posición, ¿no? Ahora, entendemos que igualmente nosotros estamos defendiendo, tenemos que defender esta posición porque nuestro delta está cambiando, se nos está poniendo hacia este lado, se nos está poniendo, digamos, el delta se está poniendo positivo porque ganaríamos si el mercado sube, y vemos que nuestros puts estarían siendo atacados. Entonces, ahí es donde tenemos que plantear alguna defensa. Vamos a ir, la primera, lo que podríamos hacer sería rolear esta posición, rolear este spread hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que uno haría acá sería cerrar este spread, ¿no? Y abrirlo, perdón, primero sería rolear en tiempo, ¿no? Uno podría rolear en tiempo. Esos son dos roleos diferentes. Este es un roleo hacia abajo, en donde para hacer este roleo tiene un costo. Este roleo tiene un costo porque este spread que nosotros tenemos vendido va a valer más plata, con lo cual vamos a tener que recomprarlo y vender este, que vamos a cobrar un poco más, pero acá esto tiene un débito neto, tiene un costo, con lo cual nuestra ganancia máxima va a bajar y se va a ubicar en esta zona, y si no tenemos, bueno, y va a depender de cuándo roleemos, si se ubica por acá o si se ubica por acá abajo, ¿no? Nuestra ganancia máxima. Y por ende nuestra pérdida máxima también va a aumentar un poco. Entonces, ese es un roleo hacia abajo. Si roleamos en tiempo, esto lo vamos a estar pasando, por ejemplo, de septiembre a octubre. Entonces, acá lo que haríamos sería moverlo, vamos a mover al 18 de octubre. Nos va a quedar esta figura que ven acá, una figura un poco extraña a priori. Si vemos el teórico, nos va a quedar. ¿Por qué pasa esto? Acá estoy viendo el teórico de hoy, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque estos calls van a perder valor tiempo más rápido que estos puts que están a largo plazo, y estos puts tienen menor delta, ¿no? Sí, 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 porque acá lo que vamos a buscar es tener un delta neutral en esta posición, generalmente, ¿no? Vamos a buscar que el delta esté bastante neutral y vamos a buscar que pase el tiempo, ¿no? Nuestra visión es lateral, decimos, bueno, el mercado es lateral para mí, pero se está moviendo. Entonces, está bien, mi visión es lateral, pero el mercado me está indicando que no estaría siendo lateral o que se está moviendo. Por las dudas hay que defender, no podemos, porque no podemos quedarnos esperando que el mercado haga lo que nosotros queremos. O sea, ese es un error, ¿no? O sea, decir, bueno, el mercado es lateral, está bien, pero si el mercado se está moviendo hay que ajustar. Entonces, mantenemos la visión lateral, pero ajustamos la posición. Tenemos que jugar siempre con esa gimnasia, en donde no nos podemos quedar esperando, no, pero para mí el mercado lateral la ve cuando rebota. Pero por ahí cuando rebota muy tarde, o por ahí nos estamos equivocando. Entonces, esa es una posibilidad, obviamente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, acá, por ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia. Si nosotros tenemos esta posición, la voy a excluir un segundo.
Nosotros acá tenemos un delta negativo, ¿no? Pero en este caso, nuestro delta es negativo porque nosotros tendríamos que hacer algo así, ¿no? A ver, un segundito que... Acá nuestro delta es menos 2,43. Cuando nosotros hacemos esto, que es rolear la posición, lo que hicimos fue tener un delta más negativo, ¿no? Acá le sumamos 3 puntos. Bueno, eso va a depender también de cómo esté el mercado. Lo que quiero mostrar acá es cómo el delta se incrementa hacia el lado negativo, ¿no? Que lo que nos dice es que si el mercado baja, nosotros vamos a ganar, si se quiere. Antes íbamos a ganar 2, ahora ganamos entre 5 y 6, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que si el mercado baja, no perder. Si tenemos un delta positivo, vamos a estar perdiendo si baja. Que a medida que el mercado baje y nosotros nos quedemos estáticos con la posición, el delta se va a ir poniendo cada vez más positivo, y que lo que nos está diciendo es que a medida que el mercado baje vamos a perder cada vez más, ¿no? De esta forma vamos a estar ganando. Esto nos indica siempre la dirección a la que apuntamos. Si está negativo es que nosotros creemos que para abajo sube, que para abajo ganamos, y si está positivo, para arriba ganamos. Eh, con lo cual, esta es una forma de defender, ¿no? Tenemos las dos, defender en tiempo. Defender en tiempo nos genera esta posición un poco más compleja porque metemos una tercera dimensión que es el tiempo, ¿no? Son defensas que son un poco más avanzadas porque tenemos que jugar con el tema del tiempo. Esto, si lo grafican en algunas plataformas, se los va a mostrar realmente horrible el gráfico, con lo cual yo les diría que lo tengan en mente o que usen esta plataforma que me parece que es la mejor cita para graficar. Todas las plataformas tienen quilombo cuando hay que graficar algo en tiempo, porque es difícil de graficar. Y hay que siempre mirar a qué fecha están graficando, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo a Finish y acá estamos viendo los teóricos, ¿no? Siempre hay que mirar lo más cercano. ¿Y esta estrategia para qué sirve? Esta estrategia, esta defensa, funcionaría hasta que estas opciones venzan. Acá lo que podemos calcular es cuánto vamos a ganar por este spread y en qué momento nuestro spread, este spread va a empezar a perder plata, ¿no? Y bueno, eso nos va a dar hasta dónde está nuestro break-even. Y esta va a ser un poco la figura. Piensen que esto, cuando lo hacemos en tiempo real, o sea, lo hacemos en un momento en donde nuestra estrategia, sí, lo puse en, sí, lo achiqué encima. Esto tendría que ser así, para hacer el spread constante, ¿no? A ver, 6, sí, acá, 6 puntos. Para nosotros, a medida que cuanto más se nos escape el precio, peor nos va a quedar esta figura. Nos va a quedar más abajo, nos va a quedar más chico el break-even. O sea, por eso hay que gestionar rápido y no quedarnos dormidos. Eh, Tampoco hay que... tenemos un Iron Condor, se movió $1 el mercado, bueno, ajustamos. Podemos hacerlo, pero ahí hay costos transaccionales. Yo igual siempre recomiendo, ante la duda, mejor ajustar en ese sentido. Sobre todo si estás en Estados Unidos, donde los costos son relativamente bajos, ¿no? No son gratis, tampoco hay que confiarse, pero son bajos. Lleva poco tiempo ajustar, bueno, uno hace 2 clics y ya está, ¿no? Después, como hablábamos recién, uno puede estar jugando con el spread para un lado o para el otro, ¿no? Eh, yo estoy haciendo, porque después de todo hay híbridos, como decía, las alternativas son infinitas, pero acá estamos planteando conceptos que van a servir en otras estrategias también. Entonces, rolear en tiempo, dijimos que es una, a mí me gusta más que la de rolear hacia abajo. Rolear hacia abajo es simplemente mover el spread hacia abajo y el débito es mayor, y ese débito generalmente va a castigar esta ganancia máxima, y bueno, lo que pasa es que, bueno, no mantenemos la estrategia más simple. A veces podemos hacerlo, porque vemos que tenemos buen margen, porque da, digamos, básicamente, porque vemos que se puede hacer, estos 26 y 32. Entonces,
Si nuestra ganancia sigue siendo aceptable y nosotros vemos que podríamos rolear para este lado del spread y nos queda por esta zona, bueno, lo podríamos hacer. Y después, si la situación se complica, ahí sí rolearíamos en tiempo. Otra cosa que se puede hacer, que es parte de una gestión más que de una defensa, es, por ejemplo, nosotros tenemos un spread al 20 de septiembre. Son 55 días, ¿no? Estamos hablando de 55 días, 20 de septiembre. Esto es un Iron Condor y nosotros lo que podemos hacer es, si el mercado viene para uno de los lados, o el mercado está estático, en realidad lo podemos hacer siempre, es financiar este Iron Condor con diferentes spreads de corto plazo, que pueden ser diarios, pueden ser semanales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos abrir un spread, vamos a hacer así para acordarnos, lo que voy a hacer es esto. Recordemos que este spread tiene un costo, este Iron Condor. Cobramos 3.39, la pérdida máxima son 261, ¿no? O sea, nuestra pérdida máxima acá son 261. Y es lo que nosotros nos gustaría financiar, o sea, generar retorno por 261 para que nuestro Iron Condor nos quede así, ¿no? En donde nunca perdemos. Para hacer eso, lo que uno podría hacer es operar. Vamos a, no sé, spreads de esta manera. Acá, ¿qué estamos haciendo? Operando a pocos días, porque acá, que 27 al 31 estamos operando, esto que es miércoles, ¿no? Bueno, creo que es miércoles. Estamos operando al miércoles, pero bueno, los mismos strikes que estaríamos operando a 55 días. O sea que la probabilidad de que salga mal esta estrategia es muy baja. Por eso el riesgo es tan alto frente a la ganancia, ¿no? Una desviación estándar están por acá, las desviaciones estándar. Entonces nosotros podríamos hacer esta estrategia, por ejemplo, en reiteradas oportunidades, buscando que estos $39 que hacemos en cada una de las estrategias, o cada una de las semanas, o de los días que hagamos, nos financien estos 200, ¿qué dijimos? 200 y pico, 269 era por ahí. Nos financien ese dinero. Eso es una gestión, ¿no? No es tanto una defensa, pero cuando vemos que hay días laterales o cuando vemos que hay oportunidades, que la volatilidad subió mucho, porque por ejemplo el mercado bajó mucho como los otros días, que tuvimos un día o 2 días de baja y nosotros tenemos una visión que se mantiene lateral o que por ahí somos alcista. Bueno, podemos aprovechar esos momentos para mejorar las estrategias que tenemos armando nuevas. Sobre todo, y acá siempre voy a hablar de los dos mercados. Cada mercado tiene sus pros, sus contras, sus características. Eso en Estados Unidos. Acá en Argentina es diferente, porque como hay un vencimiento y no hay otra cosa, no se puede hacer mucho. Pero bueno, acá se puede hacer eso. Por eso digo, siempre hay que tener como una rutina de mirar el mercado también, porque son oportunidades para aprovechar estas, ¿no? Uno puede decir, bueno, y si en vez de hacer un spread me hago un ratio, también lo podés hacer. Vamos complejizando lo que... Por eso yo voy a plantear unas ideas madre acá, ¿no? Después, no, y si en vez hago una mariposa calendarizada, también podés hacerlo. O sea, uno va armando estrategias también donde se sienta cómodo, porque después toda esa galleta hay que gestionarla, ¿no? Eh, pero esta es una estrategia que funciona generalmente. O sea, el mercado bajó mucho un día, bajó mucho el otro día, y te haces algo de esto, por ejemplo, de puts, no la da de call, porque si te rebota el mercado, bueno, eso va a depender de cada uno igual. Mi forma de verlo es de esta manera. Entonces, lo haces de puts, los puts suelen estar más caros que los calls, y aprovechaste y estás empezando a financiar estrategias de las que tenés armadas, ¿no? Acá tenemos que, claro, estoy mostrando, acá tenemos una desviación, es esta, y la segunda desviación está ubicada por acá. Acá siempre tenemos que, esto es una probabilidad, sirve, funciona, pero no deja de ser una probabilidad, ¿no? Hay que tener cuidado porque los movimientos improbables también suceden. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No hay ambigüedad, digamos, pero
está bueno hacerlo, pero hay que tener siempre en cuenta que puede fallar, ¿no? Eh, como decía Tuzán. Perdón, el perro. El ruido ese raro es el perro que se queja. Entonces, ese es el... A mí esta estrategia me gusta, este tipo de operaciones para financiar estas operaciones. Y sí, uno acá, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar una alta probabilidad de éxito porque no queremos, porque, a ver, se nos puede complicar la situación, puede pasar siempre, y tenemos que defender la segunda estrategia, ¿no? Ahí yo lo que recomiendo ya es acá por ahí tener un stop y mantenerlo simple. No, no me pongo a defender el otro. Se puede hacer, pero ya se empieza a poner complicado. Ahora vamos a ver cómo se defiende esto también. Ahora vamos a ver la otra defensa del Iron Condor y en definitiva un Iron Condor que son dos spreads, con lo cual es la misma defensa que vimos antes. Se podía defender un spread roleándolo en tiempo y afuera y financiar con spreads más chicos a menor plazo. A ver si entendí. Creo que sí. Sí, sí. O sea, vos decís, roleándolo en tiempo como hicimos recién. Sí, bueno, es un poco esto. Claro, vos decís defender este otro, porque sí, esto es. Sí, perdón, sería una sumatoria de las dos cosas. Ahora entendí. Vos decís, bueno, no hacer simplemente esto, sino defenderlo de esta manera. Sí, lo mismo. Em, Otra opción, a ver. Un credit call spread, 560, 565, lo roleas para defender y metes puts 540, 542. Sí, exacto. Eso sería del otro lado. Exacto. Vos vendés, o sea, esto sería, bueno, roleás este spread, se rolea este spread en tiempo y va financiando con spreads acá de puts. Sí, totalmente. O sea, la primera defensa es el mercado se mueve hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Roleamos esto en tiempo. Y bueno, y ahora financiamos o tratamos de minimizar la pérdida, si se da, y mejorar el crédito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vendiendo spreads. ¿De qué lado? Y del lado que veamos un poco para dónde no va a ir el mercado, ¿no? Esa es la idea que buscamos. Y el que cueste o el que esté más caro. Generalmente son los puts, pero eso puede ir cambiando. Recién veíamos una estrategia que era mover directamente los puts, ¿no? A ver, vamos a sacarlo esto porque se me está confundiendo. Recién decíamos, por ejemplo, bueno, de vender, rolear este hacia abajo, ¿no? Y la versión también es rolear este también. Entonces, si roleamos este solo es un débito grande y si roleamos este otro generamos un poco de crédito. Tenemos el débito igual, pero lo amortiguamos un poco. Entonces vamos moviendo esta estrategia hacia ambos lados, ¿no? Nos vamos moviendo de un lado para el otro tratando de que se mantenga más o menos en el medio. Tiene que ver un poco ahí. Hasta ahora estamos viendo más o menos lo mismo. ¿Qué se puede hacer también? Acá esto sería así. Otra opción, si nos atacan los puts, el precio nos ataca los puts, podemos vender otro spread de calls. Acá lo importante es tener esto planificado de antemano. O sea, ¿por qué? Y porque si nosotros, volvemos a la regla del 2%, si nosotros tenemos margen, porque sabemos que no pondríamos en riesgo esa regla, lo podríamos hacer. Entonces vamos a generar otro crédito acá, porque lo que estamos viendo es que el mercado se va hacia abajo. Entonces hacemos una venta de calls y generamos crédito. Nos van a quedar dos spreads acá contra un spread acá. Entonces vamos a reducir esta pérdida máxima, ¿no? También podríamos ser más agresivos y vender otro spread de puts, ¿no? Eso va a depender también de cómo estemos viendo el mercado. Y podemos hacer la combinación que vender otra vez de los dos. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ver si realmente tiene... Si hacemos los dos, lo que vamos a generar es un promedio. Un Iron Condor lo vamos a ir promediando, ¿no?
en definitiva. En algún punto lo podemos hacer siempre y cuando no rompamos esa regla del 2%. Eso es lo importante en estos casos. Por eso, cuando armamos la estrategia, tenemos que pensar cómo vamos a defender. A veces es un híbrido, decir, bueno, hago la estrategia, si sale mal, voy a promediar con otro Iron Condor, o con otro, bueno, hasta un nivel en donde digamos, bueno, no, y ahora en más defiendo para no puedo seguir piramidando o promediando esta posición. Yo no soy muy amigo de promediar, salvo que uno, como digo, lo haga pensando en que va a ser uno para hacer un segundo o un tercero y después ya, bueno, ya defender, ¿no? Porque también lo que pasa es que si uno quiere promediar, no sé, 5 veces una posición, cuando la haces, si sale bien, no vas a ganar nada en relación. Porque eh, si en 5 veces de promedio vos recién ahí vas a estar arriesgando el 2% o el 1, la regla que tengas, bueno, cuando te salga bien en la primera, la ganancia va a ser mínima. Otra estrategia es armar una mariposa, defender con una mariposa. Yo voy al caso de los puts, ¿no? Pero podría ser el caso de los calls. Esto es exactamente lo mismo, esto es simétrico, ¿no? ¿Cómo defendemos con una mariposa? Vamos a armar una mariposa, compramos un put, vendemos un put, compramos otro put, ¿no? Lo compramos, este lo vendimos. Y este son dos, ¿no? Y esta es la figura que nos queda con una mariposa. Una mariposa es una estrategia de débito, o sea, tenemos que pagar por hacerla, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, cómo quedaría. Puede ser una mariposa simétrica, una mariposa de ala rota, eso va como quieran. La realidad es que eso se acomoda. Esta sería la estrategia, ¿no? La mariposa. Entonces, eh, esta es una mariposa que nos cuesta 31 y si le sumamos el spread de crédito nos queda esta figura de mariposa, ¿no? Y ahora el de crédito de calls y ahora tenemos que sumar el de crédito de puts, ¿no? Nos queda esta figura. ¿Qué mejora esta figura? Siempre hay que mirar qué es lo que pasa en este momento, ¿no? En el teórico. Tenemos un beneficio, o sea, nos incrementa este delta para esta zona. Entonces, estamos incrementando el riesgo, porque armar una mariposa es de débito y vamos a perder más si perdemos. No incrementamos tanto el riesgo en relación, porque, bueno, la mariposa es una estrategia bastante neutral y que no es tan cara. Y por otro lado, si el mercado termina en esta zona, vamos a estar ganando más, ¿no? Y si baja la volatilidad, vamos a estar ganando más. Por eso va a depender también de cómo estemos viendo el mercado. Pero si, por ejemplo, el mercado pasó lo que pasó estos 2 días y se nos complicó un Iron Condor y hacemos esta estrategia, eh, si baja la volatilidad en esta zona de abajo, vamos a estar ganando más porque, bueno, la volatilidad lo que va a hacer cuando baje es que esta curva teórica suba. Entonces vamos a estar, tenemos más chance de estar acá. Bueno, lo que podemos hacer también es abrir esta, ¿no? Podemos abrir esta estrategia, ¿no? No tenemos por qué hacerla exactamente así, sino que podemos ir acomodando a lo que nosotros estemos viendo en el mercado, ¿no? El concepto es armar una mariposa del lado de donde estamos defendiendo, siempre. Y acá, bueno, es una mariposa de ala, esto sería una mariposa de ala rota. Bueno, acá ya hay un cambio de visión del mercado, ¿no? Para hacer esto. Yo me mantendría en una posición más así, en donde uno, bueno, va buscando mejorar acá. ¿Qué pasa si el mercado rebota y se nos mueve al contrario? O sea, viene y sube, porque generalmente suele pasar eso. O sea, en los Iron Condor, en los Straddle, hay que acostumbrarse a que la verdad es que es como tener un palo de escoba en el dedo, ¿no? Y estar haciendo equilibrio todo el tiempo, porque el mercado, lo único que es seguro es que no se va a quedar acá. O sea, le puede pasar alguna vez y tienen suerte. Pero después lo que va a pasar es que se te va para abajo, cuando cubrís abajo, el mercado rebota y sube. Cuando lo mirás a la distancia, decís, es lógico. El tema es cuando lo estás haciendo con una posición que ves que todos los días va perdiendo para un lado y para el otro. Entonces, las bandas de Bollinger y este tipo de indicadores sirven para eso, para no, o para evitar comprar en el peor momento al menos, ¿no?
el que maneja bien un straddle, tenés que tener sangre de pato, digamos, muchas veces, o tenés que acostumbrar, es como todo. Pero cuando baja, tenés que vender los puts y cuando sube tenés que vender los calls. Entonces tiene que ver eso también con una aproximación del trading, ¿no? Si vos te gusta operar, por ejemplo, de forma tendencial, que le gusta operar más de forma tendencial y demás, se le complica mucho hacer cunas, generalmente. Tiene otras estrategias para hacer. La cuna es más para el que, sí, te lo tenés que aguantar, es así. Pero bueno, es importante saber que va a pasar esto, porque el día que vos abrís la operación, al día siguiente vas a perder plata, siempre. O sea, vas a estar en negativo. Salvo que, bueno, agarres una hoja de volatilidad tremenda, pero si no, es normal estar perdiendo durante gran parte del tiempo. O sea, y después, sí, empiezas a ganar y rápido, ¿no? Cuando empieza a caer el tiempo. El valor tiempo, o sea, empieza a hacer su efecto. Con lo cual hay que estar un poco acostumbrado a esto y, bueno, acostumbrarse un poco al timing. Entonces acá dijimos, armar una mariposa, vender un spread de puts, vender un spread de calls. Después hay operaciones que son un poco más arriesgadas, si se quiere. Vamos a, por ejemplo, en vez de vender un spread, uno podría vender directamente. ¿Qué vendía acá? No, esto me equivoqué. Vender un put, por ejemplo, ¿no? Directamente, un put descubierto. La ventaja de vender un put descubierto, y hay que tener cuidado, tiene una gran ventaja y hay que tener cuidado, las dos cosas. Fíjense que yo estoy vendiendo un put 510, ¿no? Para defender un Iron Condor entre 532 y 560. O sea, lo estoy vendiendo lejísimo y deja toda la estrategia en ganancia. Es una posición descubierta, eso es clave, ¿no? Cambió el ADN de la estrategia. O sea, acá tenemos una estrategia donde no íbamos a perder plata y demás, y acá ahora tenemos una estrategia en donde este put nos puede jugar una muy mala pasada. Entonces, al que le gusta operar descubierto, a mí me gusta, hay que tener cuidado, no es para todos los activos, eso es clave. No, yo te diría esto, la regla del 2% tiene que correr siempre, siempre. O sea, porque la regla del 2% es otra capa es otra, digamos, acá estamos haciendo el papel de traders. La regla del 2% hay que pensarlo como que es el de riesgo que no cancela la cuenta directamente. Si no es el 2, será el 3, será lo que sea. Ahora, el 2% de la cuenta no lo puedes perder en ningún momento, ¿no? Eso tiene que ser clave. Porque eso lo que te va a evitar es lo que hablábamos antes, o sea, que vos hagas una mala operación y te arruines. Ahora, uno dice, bueno, claro, entonces vendés un put descubierto, ¿en qué cuenta te entra el put descubierto? Porque yo podría estar perdiendo con un put descubierto, puedo perder, no sé, $50.000 fácilmente, pero no, o sea, porque hay que gestionarlo también, ¿no? O sea, es lo que uno va a buscar. Con lo cual, acá uno va a gestionar toda la posición de forma tal de, porque vamos a mirar el teórico, va a pasar esto. Si el mercado sigue cayendo, en esta zona de acá, que si bien a finish vamos a estar ganando, pero en esta zona de acá podemos estar perdiendo $700. Entonces la pregunta es, una de las preguntas, $700 es más o menos el 2% de la cuenta. Y eso te va a dar la clave si vos podés vender un punto descubierto o no, ¿no? Generalmente tendría que ser menos, porque esta estrategia que estamos haciendo acá, en este caso, por cómo lo estamos viendo, vamos a sacarlo, es una estrategia que podría perder, bueno, 200, ¿no? Por ahí, si justo el 2%, yo no recomiendo eso, por eso digo, no recomiendo que el 2% sea justo 200, porque sí, vas a estar muy restringido a la hora de gestionar. Si tu 2% es 200, lo que uno tiene que hacer es algo así, por ejemplo, un spread de esta característica que tu pérdida máxima sean 50, digamos, para que vos puedas gestionar hasta 200. Esto tiene que ir todo relacionado, ¿no? Eso hay un webinar de trading plan, creo que hicimos, que un poco cómo calcular eso. Pero la regla del 2% yo la mantendría siempre.
como digo, pues el 2 5 lo que sea. No tiene sentido que sea el 10. En cuentas chicas tiene sentido que sea un poco más, porque bueno, hay que arriesgar un poco más para poder defender mejor. Eh, lo importante es que no hay que tomar riesgos innecesarios, ¿no? Eh, el put descubierto a mí me gusta, si el mercado, sobre todo si el mercado está sobrevendido, sobrevendido, entiéndase lo que puede haber pasado los otros días, que superó dos desviaciones estándar para abajo. O sea, pensemos que el otro día la caída del mercado es una caída que se da una vez cada bastante tiempo, y el mercado cayó eso. Con lo cual, por eso digo, son probabilidades y pueden fallar. La forma de nosotros aprovechar eso es operar chico, o sea, gestionar, o sea, tener operaciones chicas, porque si nosotros tenemos la probabilidad a nuestro favor, pensemos que esto es como tirar una moneda. Bueno, no es como eso, voy a hacer una analogía con tirar una moneda. Si nosotros tiramos una moneda y sabemos que, bueno, una moneda cae la mitad de las veces, ¿no? De cada lado, pero imaginemos que sabemos que va a caer 55% de las veces cara. Bueno, la forma de nosotros ganar apostando, si siempre apostamos la misma cantidad, es apostar chiquito. Porque si apostamos el 50% en cada tiro, tranquilamente podemos tener una racha de 2, 3, 4, 10 veces que sale seca y perderíamos toda la cuenta. Y sabiendo que tenemos una probabilidad matemática positiva de ganar ahí, porque el 55% de las veces va a salir cara. Entonces, lo único que tenemos que hacer es gestionar bien la posición, la gestión de riesgo, para dejar que la estadística juegue a nuestro favor, la ley de los grandes números. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos una estrategia y tenemos una gestión que funcione, cualquiera de estas formas generalmente funciona, o sea, eh, lo que tenemos que hacer es no cagarla en tres operaciones, sino mantenernos en el mercado. Entonces, ya vimos esta y vamos a otra alternativa que podemos hacer. Acá estamos, uy, no. Acá estamos vendiendo puts. Vamos a sacar este put. Otra cosa que uno podría hacer es acá, en este spread, que tenemos un spread vendido de puts, es el comprado, calendarizarlo, ¿no? Mandarlo a otra expiración. Por ejemplo, el 18 de octubre. Nos va a quedar un calendar acá, ¿no? Y vamos a mirar, esperen porque no hice lío. Acá son 5. Acá nuestro break-even está en 527, ¿no? Y cuando lo movemos a octubre, nos baja a 515. Y nuestra ganancia máxima nos queda en esta zona. ¿Qué está pasando acá? Nuestro put comprado, al pasarlo de mes, el valor tiempo que va a estar perdiendo por cada día es menor que nuestro put vendido. En definitiva, es como tener un calendar. O sea, no es ni más ni menos que eso. O sea, el calendar eh, nos genera una ganancia máxima en esta zona que es 530. ¿Por qué? Porque este put expira sin dinero, sin valor tiempo, o sea, expira en cero, y este todavía va a tener valor tiempo. Y ahí, bueno, nosotros cerramos la operación, ¿no? En cuanto expira este. Con lo cual, el calendarizar una de las patas también funciona. Hasta acá hablamos del Iron Condor. Ah, Santiago, a ver. ¿Se cerraría la estrategia si ya superó la pérdida de nuestra regla del 2%? Sí, sí, yo te diría que sí, con lo cual buscaría mediante todos los métodos de no pasar ese 2% antes, ¿no? Por eso digo, temprano, rápido, buscar que ese teórico, ese más que teórico real, ¿no? Ese P&L diario, que no te baje del 2%. Porque te digo, un día estás en el 2% y al otro día estás en el 5% y al otro estás en el 7% y después te querés matar. O sea, ya ahí entramos en un tema de psicología del trading, que yo no soy un experto en eso, ni mucho menos. O sea,
Pero les voy a pasar algún video muy interesante de un tipo que sí es un experto, que es muy bueno, tiene una visión yankee, digamos, yo no sé si hay algún psicoanalista en la sala, pero, o sea, tiene este estilo conductista, ¿no? De Watson, digamos, ¿viste? Bueno, nada, si haces las cosas mal, empieza a hacerlas bien, te dicen, ¿viste? Bueno, pero tienen su estilo y te dan las soluciones bastante rápido. No, y hace un buen laburo. Es conocido, hizo un libro que se llama, escribió un libro que se llama El entrenador del trading. Pero es muy piola cómo explica esta parte de el gran problema que tiene el trader para seguir sus reglas, digamos, ¿no? Pero bueno, la regla, yo acá estoy hablando de la parte racional de por qué hay que tener esta regla y por qué es importante esa regla del 2%, que es una regla que generalmente la dice todo el mundo y pocos le dan la importancia que tiene y uno la aprende a veces a los golpes. Y a veces no es una regla que parezca que tanta diferencia, que genera la diferencia, pero la genera. Para ganar operaciones no, ganar operaciones gana cualquiera, pero ganar en el trading, o sea, como una actividad de una forma profesional, consistente y demás, necesitas tener ciertas reglas que son diferentes a lo que es la operación diaria de elijo si comprar o vender, ¿no? Son dos cosas diferentes y hay que tener ese complemento. Como decía, hasta acá vimos Iron Condor. Ahora eh, estoy leyendo las preguntas que me hicieron. Ta, 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 ta. Ironfly 0DT. Más que nada, defensa. Bueno, Ironfly, vamos a ver Ironfly, calendars y diagonals. Vamos a ver también. Interesante. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a los Ironfly. ¿Qué es un Ironfly? La defensa, de hecho, es una defensa que no hablamos y vamos a repasarla, que es de la más, si se quiere, sencilla y lineal, que es, tenemos un spread de puts, el mercado se nos mueve en contra y nosotros lo que hacemos es un spread, que lo ponemos así, que también nos sirve para un spread simple, ¿no? Hacemos esta posición, que es un Iron Fly, una probabilidad casi muy baja de ganar, eh, pero generamos un crédito y nos baja la pérdida máxima. Entonces, generalmente la vamos a bajar en un tercio, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hicimos el spread, apuntamos a cobrar un tercio de la prima. Y cuando hacemos el otro spread, que lo vamos a hacer en el momento que nuestro strike, si lo hacemos en el peor momento, que es cuando nuestro strike está hacia el precio, está atacando nuestro strike vendido, hacemos este y cobramos otro tercio, bueno, son 2 tercios, vamos a reducir la pérdida. Las probabilidades de ganar son mínimas, pero bueno, la pérdida es mínima, entonces seguimos en carrera y perdemos menos. No es para nada mala la forma, es otro método. Por ahí cuando ya nos quedamos medio dormidos, se nos escapó la tortuga, un gap y demás. Algo que yo decía antes, posiciones descubiertas y demás. Eso hay que mirar varias cosas, volatilidad, etcétera, etcétera, pero, o sea, nuestra visión de mercado es principal y volatilidad. Si la volatilidad es alta, está bueno hacerlo, porque si baja la volatilidad, rebota el mercado, vamos a estar ganando. Más fácil, digamos, más simple. Ahora, también es importante el tipo de activo. No es lo mismo estar operando Ford, pongo Ford por poner cualquier cosa, PayPal, TSI, no sé, la que queramos, que estar operando un índice, el SPI. ¿Por qué? Y bueno, porque los descubiertos en los índices son mejores generalmente. Tienen menos riesgo, no es que son mejores, pero tienen mucho menos riesgo. ¿Por qué? Y porque un gap no sé, el gap que vimos en Ford el otro día, primero, no tienen ganancias, o sea, tenemos bajas y subas, pero no te reportan ganancias. No le va a pasar nada al dueño, al director, no va a haber noticias relacionadas. Esas noticias que son lapidarias para las acciones, ¿no? Sale una oferta de compra en Steel y te sube de 20 a 40. Bueno, ahí te arruina. Entonces, sobre todo si tenés descubierto. Entonces, lo que no va a pasar en los índices es eso. Con lo cual, las posiciones, yo diría, bueno, descubierto, uno puede tener descubiertos en índices,
con una confianza mucho mayor a que si uno está operando, no sé, cualquier acción individual. Eso es importante, porque con que te pase una vez, nada, no tiene sentido. El riesgo. Decíamos Ironfly. Ironfly es esto. Los 0 DTE es lo mismo, o sea, a ver, no cambian nada, ¿no? En este caso, ¿por qué se le dice? Vamos a ver un detalle. ¿Por qué se le dice Iron? Porque tiene mezclados calls y puts. Si no, sería un call. No sé si existe el call fly, pero a ver, el call cóndor existe, que era lo que es, digamos, la estrategia de donde nace el Iron Condor, ¿no? Iron Condor, long call, a ver si está acá. Long call Condor, ahí está. Entonces, por ejemplo, este sería un call fly, no sé. ¿Por qué muestro esto? Porque a la hora de gestionar el intradiario, muchas veces, si uno quiere bloquear con sintéticas y demás, con call se puede hacer, porque lo que hay que hacer es armar la misma posición en put. En cambio, si tenemos un Iron Fly, no se puede. Este es un call, digamos fly. Podemos tener un put fly y un Iron Fly que sería mezclando calls y puts. Esto, la verdad, es que no tiene mucha. A ver, las mismas defensas que veíamos recién. Lo que pasa es que en el intradiario no hay mucho que se pueda inventar y que tenga. Te tenés que mover muy rápido eh, para defender la posición, ¿no? Voy a armar un Iron Condor. La realidad es que esta es una estrategia que lo que busca es, vamos a armarla como sería intradiaria, ¿no? Sabemos que sería una cosa así. El intra depende mucho de la visión de mercado, no tiene tanta. Acá, por ejemplo, la armamos con 10 puntos de spread. Si el mercado se queda en esta zona, uno va a estar ganando. Bueno, si el mercado se aleja, uno va a estar perdiendo. Generalmente lo que uno hace cuando hace estas estrategias cero DTE es poner un stop, porque lo que no queremos es que la operación, bueno, acá tenemos pérdidas limitadas, entonces que la operación se vaya no sería tan grave, pero lo que buscamos es que el mercado se mantenga acá y si se aleja, cerrar las pérdidas rápido. Porque estas estrategias lo que generan es que uno gana muchas veces, pero cuando perdés 4 o 5 veces de las veces que ganaste, ¿no? Ese es el problema, o sea. Entonces ahí la clave es cuando perdés, perder poco y no perder mucho. Eso es lo que uno busca. Hay otra opción, que como decíamos recién, ¿no? La defensa de un spread, ¿cuál era? Bueno, las que están compradas, pasarlas a otro plazo. Entonces uno podría decir, bueno, voy a comprar, por ejemplo, este lo voy a operar no sé, nos vamos a ir a 16 de agosto, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos de esta forma es que estos strikes vencen hoy, entonces el valor tiempo de estos $2 y estos 1,78 hoy va a valer 0, y este 3,65 todavía va a tener valor, porque esto es a 20 días. Con lo cual lo que estamos haciendo acá es que estamos manteniendo una posición que, si ustedes se fijan, es vega positivo. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que la volatilidad baje y no pase esto. Hay que tener cuidado. Cada estrategia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo, de hecho, hice esta estrategia, por ejemplo, con volatilidades muy bajas. El mercado se movió lejísimo, porque vino por acá, y yo había ganado como 4 veces lo que se hubiese ganado acá, porque había subido mucho la volatilidad. Entonces, ahí entra la tercera dimensión, además la volatilidad, ¿no? Tener cuidado con eso en estas estrategias. Pero también ya vamos a hacer algunos solo de day trading para enfocarnos en eso.
y cómo se va. A mí la verdad me gusta más operar a un día, 2 días, semanal. Me parece hasta más eficiente que el day trading en cuanto a eficiencia, no en cuanto a ganancia. Generalmente en ganancia en el day trading incluso se gana más, pero mucha menos posibilidad de gestionar, ¿no? Como digo, acá en estos Ironfly generalmente se deja así. Lo que se puede llegar a gestionar, por ejemplo, es una estrategia que sea, vamos a hacer un strangle, ¿no? Acá. Entonces, esta estrategia tiene otro riesgo porque estamos descubiertos. Es un strangle, nos da mucho más margen para movernos y es lo mismo o muy parecido al Iron Condor o incluso un Iron Condor, ¿no? Lo que pasa es que eh, a ver, en el Iron también nos podemos mover, podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo así. Podemos ir siguiendo el precio, ¿no? Podemos ir siguiendo el precio como punto inicial. Tenemos que marcar acá como una zona acá y una zona acá en donde no hacemos nada, ¿no? Porque la estrategia está funcionando bien. Tenemos que decir, bueno, de acá y acá no hacemos nada, pero si se mueve en esta zona o en esta zona, me empiezo a defender, ¿no? Eh, entonces acá defiendo y acá defiendo. ¿Cómo defiendo? Bueno, puedo ver de mover el spread, este para allá y este para acá, y si no, podría ver de calendarizar este, ¿no? Hay que ver si empieza a dar ahí, o eh, achicar esta pata también, acercarla más, o sea, mover los dos hacia abajo, pero achicar el call más hacia el lado del put, entonces el spread va a quedar más, o sea, el Iron Condor va a quedar más chico, pero vamos a seguir defendiendo esta posición, ¿no? Eh, pero como digo, no hay mucho para hacer porque el precio, el valor tiempo se desploma durante el día muy rápido. En cambio, en el caso de los calendars, ¿no? Calendars y diagonales, eh, vamos a ver eso. Los calendars nos sirven para todo y los podemos pensar de diferentes formas. Los podemos pensar como un spread vertical, call y put. Perdón, voy a responderle a Ariel, que dice, todos los días metemos un 4 DT, en una semana nos quedan todos day trading. Sí, sí, nos quedan todos con vencimiento en el día, y la ventaja generalmente es que, bueno, durante la noche, está bien, hay que asumir el riesgo overnight, ¿no? Pero, pero generalmente funcionan bastante bien, sobre todo cuando la volatilidad es alta, ¿no? Porque cuando la volatilidad es baja es un riesgo, porque como decimos siempre, el valor tiempo, o sea, el valor de la prima es más bajo y el mercado se suele mover generalmente parecido, o sea, la volatilidad realizada se mantiene bastante pareja, no hay mucha diferencia. En cambio, la implícita es la que se mueve, o sea, cuánto valen esas primas. Con lo cual, cuanto más podamos capturar de valor, mejor. El calendar, ahora sí. Lo podemos ver con un spread vertical. eh, Vamos a arrancar por el calendar clásico, que es un iron que tiene esta forma, ¿no? El calendar, generalmente lo que hacemos es vendemos el primer put y compramos el segundo. En este caso de put, ¿no? Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Vendemos septiembre 20, compramos octubre 18. Acá tenemos 55 y 83 días. Entonces, esta va a ser la figura. ¿Qué es lo que buscamos acá? Acá lo que nos puede estar pasando, acá vamos a ganar de dos formas. Primero, que el mercado se mantenga lateralizando y segundo, que baje la volatilidad. Cuando la volatilidad sube, por ejemplo, acá tenemos 14% de volatilidad y en el otro tenemos 15%, ¿no? Eh, la volatilidad de corto plazo subió bastante. Y si la volatilidad esta, por ejemplo, acá 16, a ver cómo está.
Bueno, 14 también, no cambió mucho. Acá lo moví un poco más, 20 y 55 días. Lo que vamos a ganar acá es por dos o tres factores. Si la volatilidad baja, acá tenemos que pensar esto. Cada mes, o sea, la volatilidad de cada mes, cada vencimiento es diferente, o sea, pueden ser independientes. Cuando decimos que la volatilidad baja, baja el promedio, pero por ejemplo, si nosotros tenemos earnings, no sé, resultados, digamos, ¿no? El 20 de septiembre, bueno, la volatilidad del 20 va a tender a subir, que no tiene por qué ser la volatilidad del 16 de agosto ni la de octubre. Entonces, o si hay elecciones, ¿no? Hay elecciones en noviembre, es posible que la volatilidad empiece a subir en noviembre. Entonces, pero en octubre no se va a ver afectada. Entonces, ahí tenemos un trade, por ejemplo. Si vienen los earnings, bueno, sabemos que la de los earnings va a subir, porque siempre sube, y las otras no van a subir, porque esa es la más sensible. Entonces, con eso siempre hay que tener cuidado, porque nos puede jugar en contra si no estamos atentos a esos fenómenos. Y por otro lado, si estamos atentos, lo podemos aprovechar. En este caso, por el paso del tiempo vamos a estar ganando porque el teta es positivo. ¿Acá qué significa? Tenemos una posición comprada, pero es más larga. Entonces, lo que perdemos por día es menos que lo que ganamos por la que está vendida. Entonces, cada día que pasa vamos a ganar. Por eso esas estrategias también se van a decir que son estrategias de cash flow, que son estrategias de ganar plata. O sea, bueno, todas son de ganar plata. La idea es ganar plata con todas. Pero quiero decir, es una estrategia donde lo que buscamos es cash flow, ¿no? Ganar por el paso del tiempo. A diferencia de que si hacemos una estrategia, compramos calls de frente, por poner otro ejemplo, lo que buscamos es el batacazo, ¿no? El movimiento tendencial. En cambio acá, lo que vamos a buscar es ganar por el paso del tiempo. Con el IBR, ¿sabes si estamos caros en volatilidad? ¿En qué volatilidad consideras alta o baja? El IBR lo que te marca es la volatilidad implícita a través del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo. Entonces, yo diría que con un 30%, 30 puntos de IBR, ya uno puede vender volatilidad, cuanto más alto mejor, ¿no? Pero con un 30 uno puede vender volatilidad, sí. Ya se puede estar vendiendo con buen precio, ¿no? Eh, a ver, a veces hay que vender con 20, porque uno la ve y dice, no, pero si esto está recontra lateral y bueno, qué sé yo, y tenés que hacerlo o te gusta, pero sabés que, a ver, vamos al manual 30, ¿para qué vas a correr riesgos innecesarios? Salvo que no te quede otra. Entonces, acá el calendar uno busca eso, depreciación de la prima corta y mayor a la prima larga. Ahora, después lo que hacemos acá, lo que podemos hacer es jugar con el calendar y armar un diagonal, ¿no? El diagonal es esto, es un calendar y un vertical, las dos cosas juntas. Entonces armamos algo que es un diagonal. Esta es una estrategia que lo que tenemos que buscar, a nivel gráfico, lo que tenemos que buscar es que esta línea no se vaya para abajo del cero. Ahora, no es como hay que encarar esta estrategia. Yo no se los recomiendo, porque el día que le cambien la plataforma no van a saber cómo carajo armarla. Lo que hay que buscar es que el crédito que cobramos por esta estrategia, por este strike, sea mayor al débito que pagamos acá. Eso lo que nos va a generar es que hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, acá, acá que estamos cobrando 76 y acá pagamos 77. Bueno, acá nos va a quedar en -1, ¿no? La diferencia esta, nosotros acá estamos cobrando 6,76 y acá estamos 6,77. Con lo cual estamos pagando lo mismo. Lo que nos va a pasar es que si el mercado se mueve a nuestro favor, en algún punto ganamos 0 porque las dos valen 0. Entonces, bueno, acá si nosotros nos venimos más para abajo, este strike va a ser más barato y la diferencia la vamos a mantener acá. Porque esta es una estrategia que si el mercado se mueve a nuestro favor, queremos ganar plata, no queremos tener problemas, ¿no? Por eso hacemos un diagonal. Si no, haríamos un calendar sin diagonal. Y por el contrario, la ganancia máxima, o sea, la ganancia máxima va a estar en el put vendido, porque es donde este vale 0 y este todavía tiene valor, que es esta zona de acá, que es este strike de acá, ¿no? Y hacia abajo, ¿qué nos va a pasar? Este strike tiene un delta más grande que este strike de acá. ¿Por qué? Porque menor valor, más cercano al vencimiento, es más sensible al movimiento del precio.
Entonces el delta va a ser más bajo, o sea, va a ser, sí, más negativo, digamos, mayor, que el delta que vamos a estar acá. Entonces vamos a tener esta pendiente hacia abajo. Vamos a ganar más por el paso del tiempo, pero vamos a perder más por el delta. Y el delta acá tiene un impacto más grande. Entonces, bueno, vamos a tender a perder acá. ¿Cuál es lo máximo que vamos a perder? Lo que pagamos, o sea, perdón, lo máximo que vamos a perder es la diferencia del spread, ¿no? Entre el vendido y el comprado, menos lo que cobramos. Eso es lo que vamos a estar perdiendo. Porque en 520, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Este put nuestro va a ganar de 520 a 528, eso va a ser ganancia, valor intrínseco. Y el 544 hasta 520, eso va a ser pérdida. Con lo cual nos queda esta diferencia menos lo que nosotros cobramos, que en este caso fue 1, ¿no? Esa es la forma de calcularlo. ¿Cuándo y en qué escenarios conviene hacer calendars? Acá hay un par de detalles. Acá tenemos un vega positivo. Sí, el impacto, acá como todo depende cómo uno lo arme, ¿no? Como decía, acá tenemos un vega positivo. Esto significa que si la volatilidad sube, nosotros vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como decíamos, el delta del strike vendido es mayor al comprado. Pero el vega, más lejano, es más alto, o sea, la volatilidad, el impacto en la volatilidad. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros armamos algo así y el comprado es el de septiembre, y en septiembre, por ejemplo, están las elecciones, ¿no? Nosotros, si la volatilidad sube en este, que lo tenemos comprado, vamos a ganar plata, y este no se va a ver tan afectado por ese cambio en la volatilidad. Entonces, podríamos tener que suceda esto, que la volatilidad suba, y en el mundo ideal nos encontramos con esto, ¿no? Que esta curva se nos mueve hacia arriba, y nosotros ganamos por el paso del tiempo. Por el contrario, si esto baja, pasa lo contrario, pero nunca vamos a perder más de la diferencia que cobramos acá. Por eso queremos cobrar una diferencia acá. Acá tenemos vega positivo. Podríamos llegar a tener incluso vega negativo, ¿no? Eso va a depender de cómo lo armemos, la estrategia. Pero, por ejemplo, en este caso, si hacemos esto, tendríamos vega negativo, ¿no? Lo que quiero mostrar es que se puede tener vega negativo. Pero claro, nos tenemos que ir, cuanto más abajo nos vamos, acá estamos pagando 2,74 y acá cobrando 7, ¿no? Es el mismo calendar, pero bueno, muy desfasado hacia abajo, ¿no? En este caso, y si nosotros hacemos esto, ahí el vega es casi neutral, ¿no? Acá lo que hay que tener en cuenta también es que el vega es neutral, pero que a ver, cada vencimiento tiene su propia volatilidad. Entonces, está bien, el vega es neutral, pero si este sube y este no, ahí vamos a estar teniendo también una ganancia o una pérdida, ¿no? Por esto, va a pasar esto. Pero sí, siempre que tengamos algo calendarizado, entra un factor adicional, que es el vega, ¿no? La volatilidad y la diferencia relativa entre volatilidades. ¿Por qué hay que entender esto? Porque nos puede pasar tranquilamente que hagamos una estrategia y la miramos al otro día y estamos ganando un montón de plata o estamos perdiendo un montón. Y hay que darse cuenta rápido o entender rápido en dónde estamos parados. O sea, porque a veces, y ahí surge el tema de hay que defender, no hay que defender. En estas estrategias es difícil hablar de la regla del 2% y la regla del 2%, pero a veces la posición no se nos movió en contra, cambió la volatilidad. Y entonces, bueno, ¿hay que defender o no hay que defender? Y depende. O sea, la verdad es que depende. Pero si mantenés la misma posición, la misma visión de mercado, y lo único que cambió fue la volatilidad, y bueno, sabés que es una pérdida, pero que
a finish la vas a estar recuperando, porque la volatilidad y el tiempo son fungibles. Entonces tardarás un par de días más, pero si esto avanza, se va a dar vuelta, digamos. Un diagonal alcista, si sube la volatilidad, tiende a caer. Lo leo para que nos quede. Creo que estaría bueno hacer un diagonal alcista. Si sube la volatilidad, tiende a caer, pero ganamos con el delta y se amortigua. Si cae, nos juega en contra de los deltas, pero con una BI que tiende a subir, con la caída nos hace ganar más aún. Diagonal alcista, a ver. Claro, sí, 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 exacto. Generalmente en las acciones y en los índices, cuando el mercado cae, las volatilidades suben. Entonces, si nosotros estamos largos en volatilidad, eh, podemos atajar muy bien esos movimientos. Sobre todo, escenarios como lo que veíamos hace una semana, ¿no? En donde la volatilidad estaba históricamente baja y donde nosotros podemos comprar volatilidad. En definitiva, acá también uno podría pensar como, bueno, compro puts porque compro volatilidad, pero compro o vendo puts más cercanos porque quiero vender el DEL, quiero vender el valor tiempo, el teta, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando se mantenga en este rango, también vamos a estar ganando. Y bueno, uno podría hacer, no sé, hacer cosas así, por ejemplo, ¿no? Eh, y jugar con este tipo de estrategias. Eh, Pregunta que generalmente se hace y es clásica, ¿no? Bueno, ¿sirve, no sirve, funciona, ¿no? O sea, funcionar, funcionan. Hay, como decía al principio, hay miles de alternativas. No hay que, obviamente que conocerlas todas es lo ideal, esto es como todo, ¿no? Es como si uno va a jugar al fútbol y sabe hacer todas las gambetas, es mejor que no saber hacer ninguna. Eh, pero uno se puede defender con menos estrategias. Eh, Y después toda estrategia nueva hay que probarla y hay que sentirla. O sea, hay que ver cómo va el tema, ¿no? O sea, cómo se siente uno haciéndola. Eh, Al final del día es eso. La ventaja, por ejemplo, de esta estrategia, de esta plataforma, perdón, es que yo creo que usted, sin pagar, porque yo soy, no es de tacaño, pero los costos operativos uno no se da cuenta y empieza a pagar membresía, y el día que te das cuenta, estás pagando un montón de guita y por cosas que no usas. Eh, pero estas cosas yo creo que sirven porque además pueden guardar las estrategias, entonces pueden comparar diferentes estrategias, diferentes formas de arreglar la misma. Si ustedes vienen acá y guardan, no sé, guardar esto, uy, la cagué. Bueno, no importa. Vienen acá, ponen guardar, creo, y pueden sobreescribir o guardar uno nuevo. Entonces, bueno, pueden ir teniendo el árbol de decisiones de cómo lo fueron armando, ¿no? Para poder jugar y entender mejor la dinámica de las estrategias. Lo peor, y que muchas veces pasa en opciones, porque en otros mercados no, pero en opciones, es que uno a veces pierde y gana y no entiende bien del todo por qué. Entonces eso, bueno, en estas estrategias sucede un poco más, y es clave cómo se arma, porque a veces uno se podría estar equivocando. Ahora también depende de las condiciones del mercado, ¿no? Pero uno por ahí arma un calendar alcista y lo arma de esta manera. Bueno, como ahora grabé esta estrategia, tengo que seguir guardando, ahora después la borro. No sé dónde se borra esto. Entonces uno podría armar algo así, ¿no? Por error, porque está pagando más de lo que está cobrando, ¿no? Y entonces lo que te pasa es que el mercado se mueve a favor y terminas perdiendo plata, ¿no? Eso es lo que no tiene que pasar. O sea, que tener una operación que va en contra de la visión que uno tiene de mercado. Y en cuanto uno ve eso, tiene que cambiar rápidamente, porque eso no te deja operar. Eh, en cuanto cree que el mercado es alcista, ponete alcista. Si después se mueve otra vez a la baja, te volvés a acomodar. Hay que seguir al mercado, en definitiva, en ese sentido. No hay que ponerse a... Y si te equivocás, digamos. Pero es mucho más fácil que reacomodarte en esa situación a que vos pienses que el mercado va para arriba, pero vos tenés una posición bajista y que, bueno, a ver si en una de esas bajas si me acomodo otra vez para arriba. No, ahí date vuelta directamente
Porque vas a estar en una situación constante en donde vos crees que el mercado va para arriba, pero tu posición es para abajo. Entonces, si tenés razón, vas a perder plata. En cuanto detectaste esa situación, tenés que poner ahí, cambiar. Porque no importa lo que hiciste, importa lo que va a pasar. Eh, en las estrategias de opción, a veces uno hace una estrategia y dice, bueno, yo voy alcista, y después cambiaste tu visión. No, bueno, esto es otra cosa, ahora lo voy a decir, pero entonces, cambió tu visión y rápidamente te tenés que adaptar al mercado, porque vos tenés que estar pensando lo que va a pasar. No, no, pero yo antes pagué 3 y ahora voy a tener que pagar 4, cobrar 2 y voy a perder 2. Bueno, no importa, ya está, eso ya lo perdiste eso. Hay alguno que el otro día veía que decía, bueno, si no vendés no perdés, ¿viste? Esas cosas, si no vendés no perdés, ya perdiste. O sea, vender es nada, salir, dejar de cavar el pozo cada vez más profundo. Eh, con lo cual, hay que darse vuelta rápido. Muchos problemas, la gran mayoría viene por no darse vuelta rápido y por o sea, por jugar sobreapalancado. Son los dos grandes problemas que hay. Y no preocuparse tanto por lo que hicimos, sino por lo que va a venir. O sea, porque bueno, no, pero yo compré esa estrategia y ahora tendría que salir con pérdida. Y bueno, es así, el trading es así. Y lo otro que iba a decir, algo que ayuda mucho es pensar qué vas a hacer el día antes, a la noche, no sé, en el momento que quiera, pero el día anterior. Eso, y tener anotado qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Porque en el momento es más difícil de planificar. Eh, y los errores surgen ahí, muchos errores. Por ejemplo, uno dice, bueno, no sé, yo el otro día en Galicia, acá en Argentina, decía, bueno, en 3.900 voy a vender, ¿no? Venía comprado y voy a vender. Si yo miraba ese día, decía, bueno, no, pero hoy, de hecho, alguno en el grupo me lo comentó, no, pero hoy está alcista, entonces yo iba a vender, pero ahora que la veo alcista, bueno, si cambió tu idea, sí, pero que no sea algo de momento. Porque si vos te daba que tenías que vender, tenías que vender. Entonces, tomar decisiones sobre la marcha siempre es más difícil que tenerlo más o menos planificado. De decir, bueno, yo en esta zona vendo, en esta zona compro, en esta zona voy a ajustar. Entonces, bueno, llegó a esa zona, hay que ajustar. No es bueno, espero a ver si recupera, a ver si rebota y en una de esas lo hago mejor. No, o sea, la historia y la estadística muestra que te van a embocar. Entonces, ajustá donde lo tenías planificado. Y tampoco ajustar por miedo, ¿no? Innecesariamente. No, leí una noticia, viene el grupo. Todas esas cosas no sirven para nada. Perdés tiempo y plata. Esa es mi idea, ¿no? Obviamente, ustedes pueden hacer lo que tengan ganas, cada uno hace lo que quiere, pero es lo que yo trato de no seguir ningún grupo, no sigo a nadie. eh, Pero además lo que pasa en los grupos tiene que tener mucho cuidado en los grupos. Yo estoy en todo, creo. O bueno, no en todo, estoy en muchos, digamos. Algunos en España, algunos en Estados Unidos, ¿no? Acá estoy en muchos. Pero lo que pasa es que la gente habla, en todos lados habla sin saber. No es algo exclusivo de los grupos de WhatsApp, pero pasa en todos lados. Eh, y yo súmeme si quieren. Yo me sumo. Cada tanto si puedo sumar valor, sumo. Así que, pero lo que pasa mucho es, se habla. Y la gente, el otro día, no, es que Alexi me llevo bien con Alexi, pero no sé si tenés que preguntarle. Eh, lo que pasa es que el otro día pasó con el atentado de Trump, la gente pasa de ser especialista en opciones, especialista en bonos, en macroeconomía y en perito balístico. El problema es que al final no saben un carajo de nada, entonces te hablan de todo, y vos por ahí que estás con dudas, ¿no? Y decís, bueno, voy al grupo que seguramente hay alguien que sabe. Te responden con una altura que si este tipo de sabe de lo que habla. No, hablan, viste, hablan boludeces, pero no pero ninguno nada, o después están lloriqueando en otro grupo, o después cuando te lo cruzás les va como el orto. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque uno, si, si pregunta en un grupo, porque entiende que hay otro que sabe, y después te responden cualquier boludez como si supieran, y uno a veces encima comete errores. Yo porque muchas veces me han dicho, no, pues yo le hice caso, no, al final yo iba a hacer esto, hice caso en tal grupo y me fue mal. Y sí, pero ¿por qué le das tanta entidad a ese grupo? Eh,
Ah, yo no soy alumno ahí de... Ah, solo alumno. Ah, ahora entendí. Ah, entendí, no entendía. Estoy medio lento. Sí, sí, no tengo drama. Eh, o sea, pasa eso. Yo en los grupos realmente hay que tener cuidado en lo que va. Tener cuidado. Saber que están hablando en un grupo en donde eh, no hay que pagar caro los grupos. Así que bueno, voy a cortar y si hay consultas, las resolvemos también. Corta.